Hola a todos, amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante y no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series favoritas. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por regresar. Siempre es un placer compartir con ustedes mi pasión por las historias que nos cautivan desde la pantalla. Hoy, como bien indica el título, nos sumergimos en un tema que a muchos nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, romance secreto. Secretos y pasión detrás de la pareja de Yalan. Sí, así como lo oyes, vamos a desentrañar los misterios, a bucear en los rumores y a analizar las pistas que nos llevan a creer que la química entre Ferit y Seyran, o mejor dicho, Mert y Afra, va mucho más allá de la pantalla. ¿Están listos para descubrir todo lo que se rumorea sobre esta pareja que nos tiene suspirando? Pues empecemos. Para quienes no estén familiarizados, Yalan o Golden Boy en inglés, es una de las series turcas más populares del momento. La historia de Ferit, un joven heredero problemático, y Seyran, una chica inteligente y con principios, es una bomba de emociones. Y claro, la actuación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu es simplemente magnífica. La tensión sexual, la complicidad, el amor, todo es tan palpable que es imposible no sentir que hay algo más allá de las cámaras. Y es precisamente ahí donde empieza la magia y, por supuesto, los rumores. Desde que comenzó la serie, las redes sociales se incendiaron con especulaciones sobre la relación de Mert y Afra. Los fans, como buenos detectives, han analizado cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. Han recopilado fotos, vídeos y han creado teorías que nos hacen dudar si estamos viendo un romance de televisión o algo mucho más real. Y, ¿saben qué? La evidencia es bastante convincente. Una de las primeras pistas que saltaron a la vista fue la increíble química que tenían en pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, incluso la forma en que parecían entenderse sin necesidad de palabras, todo eso, para muchos, trascendía la actuación. Era algo más, era una conexión que no se puede fingir. Y es que es imposible no enamorarse de esa pareja. La forma en que Ferit y Seyran se relacionan con sus roces, sus peleas, sus momentos de ternura, crea una conexión que cautiva a la audiencia. La habilidad de Mert y Afra para transmitir esa gama de emociones, desde la rabia y la frustración hasta el amor y la pasión, es lo que ha enganchado a millones de espectadores alrededor del mundo. Pero más allá de la química en la serie, las redes sociales se convirtieron en el campo de juego de las sospechas. Empezaron a circular fotos y vídeos de Mert y Afra fuera del set, disfrutando de su tiempo libre juntos. Salidas a cenar, paseos, incluso viajes, aunque hay que decir que hasta el momento, nada se ha confirmado oficialmente. Pero, ¿qué hay más sugerente que ver a tus actores favoritos disfrutando de la compañía del otro fuera del trabajo? Las imágenes compartidas por los fans, y a veces por los propios actores, muestran momentos de complicidad que van más allá de la simple amistad. Se les ha visto compartiendo risas, abrazos, y miradas que sugieren una conexión más profunda. Aunque estas imágenes no son una prueba definitiva, sí contribuyen a alimentar la fantasía de los fans y a mantener viva la esperanza de un romance real. Es importante recordar que los actores son personas públicas y que tienen derecho a su vida privada. Sin embargo, la curiosidad es inevitable cuando dos personas que parecen tener una conexión especial en la pantalla también la tienen fuera de ella. Además, la forma en que se tratan en público ha alimentado aún más los rumores. Han habido declaraciones en entrevistas donde se elogian mutuamente, se apoyan y defienden. Hablan con cariño y respeto como dos amigos que se quieren mucho, pero también con una complicidad que podría sugerir algo más. Y es que el lenguaje corporal no miente. Las miradas, los gestos, la forma en que se acercan, todo parece indicar que entre ellos hay algo especial. En las entrevistas, tanto Mert como Afra han hablado el uno del otro con admiración y cariño. Se han elogiado mutuamente por su talento y profesionalismo, pero también han compartido anécdotas que revelan una conexión más allá del ámbito laboral. Han hablado de sus aficiones comunes, de sus momentos de diversión en el set, y de cómo se apoyan mutuamente en los desafíos de la actuación. Estas declaraciones, aunque no confirman un romance, sí sugieren una amistad muy cercana y una conexión especial que va más allá de lo profesional. Otro punto importante a considerar es la reacción de los fans y de los medios de comunicación turcos. La prensa del país, siempre atenta a los detalles, también ha contribuido a alimentar el rumor.
Artículos titula. Redes y reportajes han especulado sobre la posibilidad de una relación amorosa entre los actores, mostrando fotos, vídeos y analizando cada movimiento. Los fan clubs han estado en ebullición, creando contenido, recopilando pruebas y debatiendo sin cesar. La verdad es que la opinión pública, al menos una buena parte, parece estar convencida de que hay algo más allá de la amistad. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, han seguido de cerca la relación entre Mert y Afra. Los paparazzi han intentado captar imágenes de la pareja en momentos íntimos, y los periódicos y revistas han publicado artículos y reportajes sobre su posible romance. Estos medios a menudo alimentan los rumores con titulares sensacionalistas y análisis detallados de cada interacción entre los actores. Aunque es importante ser cautelosos con la información proveniente de los medios, la cobertura constante de la posible relación entre Mert y Afra demuestra el gran interés que genera la pareja en la opinión pública. La actividad de los fans en las redes sociales también ha sido un factor clave para mantener vivo el rumor. Los fan clubs de Yalan han creado cuentas dedicadas a la pareja, donde comparten fotos, vídeos, análisis de lenguaje corporal y teorías sobre su relación. Estos fans, con su dedicación y entusiasmo, han creado una comunidad que se dedica a investigar y debatir sobre el posible romance entre Mert y Afra. Su pasión por la pareja y su deseo de que estén juntos en la vida real han contribuido a mantener la especulación y el interés en torno a su relación. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Ni Mert ni Afra han confirmado ni negado explícitamente los rumores. Han mantenido una postura cautelosa, evitando declaraciones que puedan revelar demasiado. Pero al mismo tiempo no han hecho nada para desmentir las especulaciones. ¿Y saben por qué? Porque el misterio vende. El misterio genera interés y en el mundo del espectáculo el interés es oro puro. Sin embargo, en algunas entrevistas se les ha visto sonrojados, riendo nerviosamente o simplemente evitando responder directamente a las preguntas sobre su relación. Estos pequeños detalles han sido suficiente para que los fans se emocionen aún más. La postura de Mert y Afra frente a los rumores ha sido clave para mantener viva la especulación. Al no confirmar ni negar explícitamente la relación, han mantenido el misterio y la intriga. Esta ambigüedad ha generado aún más interés y ha alimentado la imaginación de los fans. Además, la evasión de preguntas directas y las reacciones nerviosas ante los comentarios sobre su posible relación han contribuido a dar credibilidad a los rumores. Es posible que los actores estén protegiendo su privacidad o que simplemente estén disfrutando del revuelo que genera su relación, pero lo cierto es que su actitud ha sido un factor clave para mantener viva la llama de la especulación. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Si finalmente los rumores resultan ser ciertos, estaríamos hablando de una de las parejas más queridas del momento en Turquía. La combinación de talento, belleza y química que ambos tienen, haría que su romance fuera un éxito asegurado. Los fans sin duda estarían encantados de ver a Ferit y Seyran juntos en la vida real. Si Mert y Afra confirmaran su relación, serían una de las parejas más populares del mundo del espectáculo turco. Su romance sin duda sería celebrado por los fans y los medios de comunicación. La combinación de su talento, belleza y química en pantalla haría que su relación fuera aún más atractiva para el público. Además, el hecho de que se conocieron y se enamoraron en el set de Yalan añadiría un elemento de romanticismo a su historia. La idea de que el amor puede surgir en el trabajo como les ocurrió a Ferit y Seyran, resultaría muy atractiva para el público y consolidaría su imagen como una pareja ideal. Pero, también debemos considerar los posibles riesgos. La exposición mediática a la presión de los fans, las expectativas de la gente, todo eso puede ser abrumador para una pareja, especialmente si están comenzando. Es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas y que tienen derecho a su privacidad. Por eso es fundamental que respetemos su espacio y que no invadamos su vida personal. Si Mert y Afra deciden hacer pública su relación, deberán estar preparados para la exposición mediática y la presión de los fans. Tendrán que lidiar con el escrutinio constante de la prensa y con la expectativa de la gente. Además, deberán proteger su privacidad y aprender a manejar la fama. Es importante recordar que son seres humanos y que tienen derecho a su vida personal. Por eso es fundamental que los fans y los medios de comunicación respeten su espacio y no invadan su vida privada. En definitiva, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Que la relación entre Mert y Afra es un misterio y aún no ha sido resuelto. Que la química entre ellos es innegable. Que los rumores son persistentes. Y que la mayoría de los fans, incluyendo a mí, soñamos con verlos juntos. Pero al final del día, solo ellos saben la verdad. Y sea cual sea la situación, les deseamos lo mejor y les agradecemos por regalarnos a Ferit y Seyran, personajes que nos han robado el corazón. En resumen, la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu sigue siendo un misterio. La química entre ellos es innegable y los rumores sobre su posible romance son persistentes. Los fans, los medios de comunicación y la opinión pública están ansiosos por saber la verdad. Sin embargo, solo ellos saben la respuesta. Lo importante es que les deseamos lo mejor y que les agradecemos por su talento y por regalarnos a Ferit y Seyran, personajes que nos han robado el corazón. Hemos repasado los rumores, las evidencias, las pistas y las especulaciones sobre la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Hemos hablado de la química en pantalla, de los gestos fuera de ella, de la reacción de los fans y de los medios de comunicación. Hemos analizado el lenguaje corporal y las declaraciones ambiguas. En resumen, hemos desentrañado los secretos y la pasión que, según muchos, podrían estar detrás de la pareja de Yalan. En este vídeo, hemos analizado exhaustivamente la posible relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Hemos explorado los rumores, las evidencias y las especulaciones que han surgido en torno a su relación. Hemos examinado la química en pantalla, los gestos fuera de ella, la reacción de los fans y los medios de comunicación. Hemos analizado el lenguaje corporal y las declaraciones ambiguas de los actores. En resumen, hemos desentrañado los secretos y la pasión que, según muchos, podrían estar detrás de la pareja de Yalan. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del romance secreto de Mert y Afra. Me encantó compartir con ustedes mis reflexiones y análisis. Si te ha gustado, no dudes en dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que hay algo más entre ellos? ¿Tienes alguna teoría que quieras compartir? Me encantaría leerlas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me divertí mucho compartiendo mis pensamientos y análisis sobre el posible romance entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? No duden en dejar sus comentarios. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.